Sí, me va a ayudar Natalia. Buenas tardes. Bueno, la jornada ha sido larga pero bastante productiva, así es que esta última etapa, al igual que la que tuvimos en la mañana, lo que se pretende es hacer una presentación de una de las publicaciones de nuestra universidad, en la cual se ha ido vinculando poco a poco con el estudio regional. Cuando en el Consejo Editorial se decidió presentar la revista acá y solicitar a los compañeros de la sede que nos permitieran realizar esta actividad, bueno, nació de una inquietud que ya hace bastantes años, cuando era el director de la revista, Carlos Hernández, planteaba sacar la revista de historia de lo que eran las actividades propiamente en el campus. La revista usualmente era presentada en una oficina, mesa redonda, estaban los autores, estaba el director, hacía la entrega oficial de la revista y bueno, tenía una publicación, una divulgación que era al interior de la unidad académica. Sin embargo, la revista tenía una proyección centroamericana, tenía una proyección costarricense de una nueva historia, digamos, se puede ver en ese sentido como una historia profesional, diferente a la historia que es martirizados o somos martirizados todos en el colegio, que es aprendernos fechas, marcar con X, y que realmente no tiene ningún uso social, y que, digamos, si uno enfrentara todos esos eventos que se nos obliga a memorizar, ninguno tiene un asidero, digamos, real, forma parte de procesos más complejos, y que en muchos casos es como ideología lo que nos están vendiendo. Entonces es una revista que tenía una visión alternativa y crítica. Poco a poco la visión que planteó el profesor Carlos Hernández se hizo como una norma. La revista le íbamos a presentar en diciembre en la jornada de investigación del CIAC, después las jornadas se pasaron para marzo, y bueno, resultó que la revista podía tener una visión un poco más general sobre el acontecer, máxime que vienen varios artículos de historia regional, algunos que se han expuesto acá. Entonces la mesa que tenemos hoy va a ser presentar precisamente la revista, invitarnos, vamos a regalar por lo menos 3 ejemplares aquí para la sede, tenemos 2 más por aquello que alguien quiera obtenerla. Es una revista también subsidiada por nuestra universidad, el costo real de esta anda en 5.000 colones, una cosa por el estilo, y el costo que se da de nuestra universidad es de 750 colones. Esta, por ser un número doble, anda en 1.500, pues ya van a ver ustedes la necesidad que tiene la misma. Entonces, aclarados estos puntos, vamos a tener una breve participación de nosotros, no creo que nos lleve más de 25 minutos para poder pasar al café y después al concierto barroco que nos está esperando. Y comenzaríamos con el profesor José Cal de la Universidad de San Carlos en Guatemala. Buenas tardes a todos. Contento de compartir en esta oportunidad para conversar sobre este proyecto de tan larga trayectoria y de tan largo éxito en la divulgación de una historia científica, no solo en Costa Rica, sino en la región centroamericana. Una aclaración necesaria que quiero hacer es de que, bueno, hacer una apreciación crítica sobre la revista, ¿no? Y hablar un poco de los artículos. Entonces mi intervención se divide en esas 2 partes. Una intervención crítica que tiene que ver con las lecturas que he estado haciendo sobre el desarrollo de la historiografía costarricense y el oficio de hacer historia en Costa Rica, que trato de enriquecer un poco con mis propias perspectivas. Y segundo, que tiene también que ver con mi interés en poder entender cuáles han sido las tendencias más importantes dentro de la investigación histórica costarricense contemporánea. Entonces, básicamente a partir de esas ideas y de ese proceso propio es que voy a hablar en 2 momentos, de trazar una trayectoria sobre la revista y un comentario, por supuesto, muy global por secciones del contenido de la revista, ¿no? Porque, o sea, tratar de comentar cada uno de los artículos sería demasiado largo. Entonces, he titulado esta intervención Revista de Historia, 2 apreciaciones críticas, trazando una trayectoria. Asintiendo con Mario Samper, la revista de Historia ha sido desde su creación en 1975 bajo el impulso de Hermann Sachs en la Universidad Nacional, un referente en la difusión académica de resultados de investigación sobre la historia de Costa Rica, la región centroamericana y otros países de América Latina. En las últimas 2 décadas, las revistas académicas han experimentado un significativo proceso de fortalecimiento, tanto de sus contenidos como de su divulgación en el seno de las universidades latinoamericanas, a tenor de las cuales iniciativas se ha podido
también incorporar estas publicaciones a las iniciativas internacionales de indexación y divulgación por Internet de sus contenidos. Proceso de que la revista Historia ha tomado parte activa como la primera revista especializada en historia publicada en la región centroamericana que ha pretendido conjuntar conocimiento histórico con rigor científico y pertinencia social. Su divulgación en Internet es una exigencia que afortunadamente es parte de las preocupaciones de su nuevo Consejo Editorial. No dudo que su futura presencia en Internet posibilitará una divulgación más apropiada de los avances que ha tenido la investigación histórica en y sobre la región desde hace más de 3 décadas. Sin dejar a un lado las consideraciones anteriores, es importante que estos logros académicos estén acompañados de una sucinta pero necesaria evaluación crítica de sus alcances para consolidar la formación de una comunidad historiográfica profesional de alcance centroamericano. En distintos momentos, los colegas costarricenses han efectuado 2 balances fundamentales acerca de su labor profesional. En el número especial de la revista Historia del año 96, dedicado a la historiografía costarricense, y en el libro en el que encontramos un amplio recorrido sobre la investigación histórica costarricense contemporánea. Si bien la revista Historia es mención y cita indispensable en todas las colaboraciones, se sigue necesitando un balance más profundo de la importancia que ha tenido en consolidar el amplio ciclo de profesionalización que ha experimentado la investigación histórica, tanto en Costa Rica como en otros países de la región centroamericana. A este respecto, son un punto de partida los estudios elaborados por los colegas Jorge León y Mario Samper para poder evaluar sus aportes no solamente al desarrollo de la investigación histórica, sino ante todo a la comprensión del pasado y presente de las sociedades centroamericanas. Jorge León detectaba a mediados de la década de los 90 la enorme importancia de la denominada historia social en el 41% de los artículos publicados entre 1975 y 1994, dato que Mario Samper revalida hasta el año 2000, señalando la abrumadora presencia de estudios referidos a temáticas económicas y sociales con una importante atención a elaborar explicaciones sobre la estructuración social de los procesos estudiados en detrimento de uno de los grandes campos de estudio pendientes de mayor desarrollo dentro de la historiografía costarricense, la historia política. Solamente un 17% del total de artículos revisados por León se referían a temas propiamente políticos, dado que no difiere sustancialmente con la actualidad de nuestra revista, debido a su importante atención en los últimos años a los estudios de historia agraria, específicamente orientados a la descripción y caracterización de sistemas productivos agrícolas y no agrícolas. Este dato ha sido de mi particular provecho como historiógrafo en orden a constatar la existencia de un marcado desinterés en general de un amplio sector de colegas costarricenses y en particular de la distribución y orientación temática de la revista por la historia política. Si bien podemos encontrar una explicación satisfactoria a esta problemática dentro del desarrollo de la historiografía costarricense contemporánea a partir de la controvertida partición generacional que se quiso impulsar a finales de la década de los 70 y principios de los 80 entre la historia tradicional y la nueva historia y las condiciones diferenciadas de desarrollo, deliberadamente o no, las aplicaciones críticas vertidas en esta presentación deben constituirse, ante todo, es mi intención, en una ventana abierta para consolidar los aportes que esta publicación hace a las ciencias sociales centroamericanas. La ampliación de su orientación temática, reflejada necesariamente en la futura recepción de trabajos a tenor de la constitución de su nuevo Consejo Editorial, posibilitará una oportuna inclusión de estudios referidos a los campos de la historia cultural, la historia intelectual, la historia de la ciencia y la técnica, la historia ambiental, la historia regional, la historia institucional, la historia de las relaciones interétnicas, la historia de las mujeres, la historia conceptual, la historia de la violencia y otros múltiples campos de trabajo que sin duda fortalecerán su misión, como corresponde a toda revista científica, de divulgación de propuestas, discusiones y resultados novedosos en el campo de estudio que la ocupa. De aquí que aquellos criterios de especialización restringida que en una dirección fortalecieron el carácter especializado de la revista y en otra contribuyó decisivamente a limitar su horizonte de divulgación, deben ser transformados por todos los historiadores costarricenses, centroamericanos e interesados en la región en una condición de posibilidad de abrirnos no solamente a una comprensión multidisciplinaria de nuestro oficio, sino ante todo para ampliar la interacción entre todos los colegas interesados en divulgar sus trabajos por este y otros medios. Entonces, la segunda parte es pensando en una nueva etapa. Estas ideas nos remiten a diversas preguntas con las que deseo dar paso a mi apreciación sobre este número 51 y 52 de la revista Historia, los cuales revisten particular interés para la temática de este seminario. Una primera cuestión que debe suscitar nuestra reflexión es seguir considerando la viabilidad de considerar la historia como un campo de trabajo y una especialización a la cual otros especialistas pueden hacer aportes que enriquezcan nuestras discusiones teóricas y metodológicas.
Lo dicho implica replantearnos, como ya lo he referido, la ampliación del enfoque y contenido de la publicación que posibiliten romper a lo que llaman en las ciencias sociales puede quedar indiferente. Finalmente, siendo la divulgación de nuevos aportes y perspectivas sobre el campo de estudio la principal misión de una revista académica, se hace cada vez más apremiante la posibilidad de incursionar paralela y complementariamente a otros esfuerzos de divulgación de la investigación histórica en Internet, como muy claramente podemos apreciarlo en la decisiva erupción de las revistas electrónicas de historia de gran calidad desarrolladas por nuestros colegas en América del Sur y que en muchos casos son publicadas también en papel. No puedo dejar de mencionar, por supuesto, a este respecto la amplísima recepción que Diálogos, revista electrónica de historia, ha tenido para dar a conocer la historia de nuestra región dentro del medio académico internacional. No terminan aquí los retos y desafíos. Debemos también pensar seriamente que ante las manifiestas limitaciones presupuestarias y de espacio de las revistas impresas, estas deberían dar lugar al desarrollo de otras publicaciones de menor tamaño, ocasionales o permanentes, que den a conocer la investigación histórica a otros públicos mucho más amplios y más heterogéneos. Esfuerzo que no solo nos atañe a nosotros, sino a todos los profesores e investigadores de la Universidad de Costa Rica y del resto de universidades públicas costarricenses. Por razones de tiempo, es imposible poder comentar uno a uno los artículos de esta publicación. Todos ellos, debe decirse, producto de itinerarios de investigación consolidados y que ofrecen perspectivas muy sólidas sobre diversas temáticas de interés, tanto para este seminario como para la comprensión de la realidad centroamericana y la historia e historiografía costarricense. De hecho, la primera sección dedicada a Costa Rica nos propone enfoques que permiten ir superando la concepción centralista que ha denominado no solo la historiografía costarricense, sino también en la historiografía guatemalteca, y que permite resaltar importantes hallazgos que enriquecen los conocimientos existentes de otras regiones del país que saltan a las dinámicas metropolitanas. El estudio de la colega Alejandra Rosa muestra cómo la población indígena, tanto del Caribe como del Pacífico de Costa Rica, permaneció estable en términos absolutos durante la segunda mitad del siglo XIX, hasta que diversas corrientes migratorias transformaron no solamente su ubicación, sino ante todo su composición social. Los estudios de los colegas Norman Durán, William Solórzano y Carlos Hernández, presente aquí con nosotros, nos muestran importantes diferenciaciones en los sistemas agrícolas y de subsistencia en las regiones norte, sur y pacífico de Costa Rica, ofreciendo perspectivas muy ricas sobre la reestructuración de la actividad ganadera en Pérez Celedón desde las iniciativas de colonización selectiva del gobierno central, el acelerado desarrollo de la actividad ganadera en una región norte que no entraba al enclave bananero y los antecedentes de la situación actual del Pacífico Sur que exigen la reinventación de las políticas públicas del Estado costarricense para que no se focalicen solamente, y tomo un término que usa Carlos en el artículo, en la rebatilla de los recursos forestales y las concesiones energéticas y turísticas, sin crear oportunidades de participación de la población sobre estos beneficios. Aún en tiempos de aprobación del Tratado de Libre Comercio, la sociedad costarricense deberá reclamar a quienes gobiernan una efectiva preservación de lo público como condición irrenunciable de un Estado social de derechos y garantías que no debe alistarse al catastrófico vaivén de la privatización de la acción ciudadana. Los trabajos de los colegas Rosa Torras, Aldo Lauria y Jeffrey Wood ofrecen al lector dos contribuciones fundamentales para el desarrollo de la historiografía centroamericana. El de los dos primeros es traducción al castellano de que se publicara en el número 84 Hispanic American Historical Review, en el que se propone una reinterpretación de uno de los episodios más controvertidos y para nuestro regocijo más estudiados de la historiografía salvadoreña en los últimos 10 años. La matanza de 1932 se manifiesta como un reflejo de la debilidad de un Estado liberal salvadoreño en plena crisis para encontrar una solución reformista al creciente descontento de los campesinos, no solo por su imposibilidad de acceder a la propiedad de la tierra, sino porque las condiciones de trabajo en las fincas salvadoreñas se contaban entre las peores de la región. Otros grupos, como un emergente semiproletariado rural y los colonos, contribuyeron decisivamente a presionar al régimen de Hernández Martínez al impugnar la legitimidad de la tenencia de la tierra de una élite vinculada al agro, generando un espacio creciente de descontento y resistencia organizada. Esta misma élite, que hasta hoy es la más compacta y reaccionaria de América Latina, ha refuncionalizado su dominio sobre toda la actividad agrícola, comercial y política en la sociedad salvadoreña. La colega Rosa Torras consigue poner en cuestión con su investigación la habitual explicación presente en la historiografía guatemalteca de la élite cafetalera. Los conflictos acaecidos entre esta élite y el gobierno municipal con el control de la mano de obra forzada de los indígenas por medio de la Ley de Mandamientos de 1877, como la nueva Ley de Trabajadores de 1893 en la región de Corotenango, suroccidente de Guatemala, evidencia el uso, permítaseme la expresión, de un recurso estatal que era la fuerza de trabajo indígena para fines privados.
Esta situación trajo como consecuencia la destrucción de cualquier posibilidad para las poblaciones de Corral Pensal y Colotenango de articular una economía de subsistencia basada en el aguardiente que los hubiera situado fuera del auge capicultor. La sección documental me permite retomar algunas de mis observaciones críticas sobre la necesidad de dar mayor impulso en Costa Rica a la historia política. La publicación del diario estadounidense R.J. Phillips, empleado en la construcción de la carretera interamericana, ofrece un nuevo recurso para el estudio de los sucesos de 1948, que hasta hoy requieren de mayoría en sentido estricto. Tenemos algunas contribuciones, pero hoy por hoy contienen informaciones testimoniales que pueden ser valoradas con mayor serenidad y objetividad desde una investigación científica comprometida, desapasionada y ante todo la distante en el tiempo. La presencia de estas aportaciones, gracias a los denodados esfuerzos de la Academia Costarricense de Geografía e Historia y la colega Eugenia Bozzoli, no deben pasar desapercibidas para el desarrollo de la historia política de Costa Rica. La prominente trayectoria de don Eladio Prado Sáez en el pasado inmediato costarricense queda reflejada en su rico archivo personal del que se nos ofrece en este número una descripción muy detallada por parte del colega Esteban Cabezas, siendo una invitación para nosotros a redescubrir la riqueza que los archivos privados y familiares tienen para el desarrollo de nuestra labor. No dudo que las iniciativas como esta forman parte de un movimiento creciente de divulgación de archivos privados que mucho bien van a hacer al desarrollo de la historia en cada uno de los países de la región y para enriquecer su legado documental, que no solamente debe ser responsabilidad del Estado, sino también de archivistas e historiadores. Desde mis intereses particulares, valoro en gran medida la contribución del colega Raúl Aguilar Piedra al desarrollar un estudio historiográfico de fuentes documentales sobre la guerra contra los filibusteros. Temática de investigación que debemos reconocer no ha conseguido alcanzar una atención de carácter regional, pero que sin duda puede llegar a despertar en el resto de países del Istmo un interés por caracterizar la participación de cada uno de los nacientes estados en esta resistencia a la invasión foránea. El colega Francisco Los Cifuentes mencionó alguna vez que en Guatemala ni siquiera se sabían hasta hoy los nombres de los soldados guatemaltecos que participaron en las operaciones. Más allá de nombres y anecdotarios, este artículo es invitación para que se estudie la repercusión de este acontecimiento en la vida política no solo de los estados de la denominada región norte, del Istmo, Guatemala, El Salvador y Honduras, sino también desde una perspectiva genuinamente regional o ístmica, siendo una temática que en definitiva nos concierne a todos los historiadores centroamericanos. Así como nos concierne a todos, estudiar nuestro pasado desde una perspectiva regional, es importante recordar, para así terminar mi intervención, que esta reunión científica nos obliga a plantearnos también que nuestro trabajo, nuestros conocimientos, no solo es un asunto nuestro, sino que ante todo tenemos la alta responsabilidad de que llegue a ser asunto de toda la sociedad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Prado por las observaciones y la reflexión que se da en torno a este número especial 5152. Pasaríamos con el doctor Carlos Hernández y con su comentario. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. La rigurosa y al mismo tiempo generosa lectura que ha hecho el colega José Carlos definitivamente me ahorra palabras. En todo caso, yo creo que si en la mañana me excedí, ahora voy por una intervención breve. Yo quería comentar a ustedes que para nosotros es una complacencia pues, presentar un nuevo número. Desde hace mucho tiempo, repito constantemente que esta revista es un modelo de cooperación interinstitucional y me parece que es una experiencia que incita, digamos, al desarrollo de actividades conjuntas en muy distintos planos. La revista fue creada como un espacio de convergencia disciplinaria, pero también procuraba, dentro de las posibilidades, ser también un espacio de diálogo interdisciplinario. El comentario de José Carlos realmente es algo de lo que tomamos nota, porque efectivamente es un aspecto que pareciera necesario de fortalecer y de revisar. El mismo índice así lo sugiere, es una revista que por lo menos en este número es bastante, digamos, contribución de profesionales en historia, y pese a que tenemos pues la inquietud de incorporar perspectivas y instrumental de análisis de otras disciplinas, lo cierto del caso es que tendríamos que hacer un esfuerzo en ese sentido. Tenemos, sin embargo, más de 30 años de existencia y ya más de 50 publicaciones
y eso habla bastante bien de un proyecto que realmente está para mejores cosas, para crecer, para desarrollarse, para ofrecer espacio a ustedes, justamente, como bien destacaba Juan José anteriormente, el valor de esta publicación es realmente módico, no es un proyecto con fines de lucro como nada de lo que hacemos, y definitivamente, no solo por el precio, sino por la intencionalidad del proyecto, es algo muy propio de ustedes. Realmente nos complace hacerles entrega de una nueva publicación y esperamos a futuro contar con muchos de ustedes como colaboradores. Yo por aparte quería destacar que este proyecto se hace con gran compromiso, con gran mística. En realidad contamos con recursos los esenciales para trabajar, y a pesar de eso me parece que es una publicación bien reputada en el contexto regional latinoamericano, y de ello hablan bien los canjes que tenemos a nivel mundial, ¿verdad? De modo tal que por ese lado también nos sentimos muy satisfechos en términos de la contribución y los impactos porque buena cantidad de las publicaciones que circulan acá sería impensable para muchas de las universidades que tenemos en la región tenerlas con los precios que tienen, y por demás porque la revista constituye un buen vínculo de las instituciones que participan para desarrollar relaciones estratégicas con otros centros de investigación superior. Por ello yo quería remarcar que en términos de la relación extremadamente favorable de coste-beneficio académico, existe adicionalmente un impacto social significativo en las comunidades científicas y particularmente en los quehaceres de las instituciones que participan. La revista por demás, con todo que es una revista bastante dirigida, digamos, a una comunidad profesional, es una revista sensible a ciertas exigencias. Tal vez las observaciones del colega José Cal sean pertinentes en el sentido de que habría que pensar en publicaciones complementarias, ¿verdad? Pero finalmente también podríamos decir que esta revista, que esencialmente explica, también cuenta, es una revista en cierto sentido equilibrada. Yo creo que actividades como estas y criterios como el del colega, que ha generosamente comentado este nuevo número, contribuyen mucho a que el Consejo Editorial repiense, digamos, qué es la publicación, qué puede ser. Yo no quisiera incumplir con lo de la brevedad, y nuevamente este número que sacamos es para muchas personas, para muchos sectores, pero esencialmente para ustedes. Muchas gracias. Bueno, me queda después de esta discusión también una cuestión bastante breve de presentación. Nada más quería como esquematizar algunas ideas para que ustedes les quedara presente. La revista tiene unos antecedentes, como ustedes han visto, de más de 30 años. Se originó en 1976 y es un proyecto que nació de la Escuela de Historia y que rápidamente, 10 años después aproximadamente, se convirtió en un proyecto colectivo de los entes, cosa muy poco común. Ahora es, digamos, la norma hacer proyectos colectivos con las universidades estatales, pero nace con esta alianza estratégica y principalmente con tres grandes objetivos: desarrollar un proyecto académico de renovación de la historia, difundir una historia profesionalizada más abierta a los problemas sociales, económicos, demográficos del país y Centroamérica, y rescatar a nuevos actores diferentes a la clase dominante. Esos fueron como los tres grandes objetivos que permitieron que la revista pudiéramos tener un proyecto. Digamos, cuando hoy planteábamos en la mañana una agenda de alianza entre nuestras sedes, precisamente lo que estábamos buscando es eso: cuáles son los objetivos que permitirían a largo plazo poder desarrollar un proyecto colectivo. En esta situación de la revista destaca la alianza que se tuvo con el Centro de Investigaciones Históricas. En este sentido también tenemos que decir que en estos 30 años la Universidad Nacional han creado un proyecto que es reconocido internacionalmente, incluso es una de las pocas revistas que ha tenido esta trayectoria que les he mencionado y que se ha convertido en una fuente de consulta obligatoria para cualquier persona, sea centroamericano, centroamericanista, es decir, estudiosos de otras regiones que quieran ver sobre nuestro país y nuestra región un punto de referencia.
También, digamos, es una revista que en este tiempo ha destacado lo que nosotros podríamos llamar esa gran Centroamérica que comprende, en este caso, el Caribe centroamericano, el Pacífico, y este área de influencia está representada prácticamente en todos los artículos. También es una revista que ha pretendido rescatar la historia costarricense, principalmente abordándolo desde diferentes regiones. Una de las cuestiones más llamativas que vamos a ver al final de estos números es alguno de estas perspectivas. Ciertamente siempre se ha dicho que Costa Rica nace, o la historia de Costa Rica nace en el Valle Central, de ahí se queda. De hecho, hace poco un estudiante me decía que él no quiere trabajar en las sedes porque la historia de Costa Rica se hace en el Valle Central, ¿verdad? En San José. Cuando nosotros le decíamos, bueno, no conocen toda la historia de Limón, la de Miramar, el Pacífico Sur, el Norte, Guanacaste, donde realmente la historia de Costa Rica, ese proyecto de Estado-Nación, activo de sectores sociales muy importantes, y que hay que dejarnos entonces esa visión de que solo el Valle Central se crea la historia nacional. Y la revista yo creo que ha contribuido bastante en esa situación. Tal vez los ejes que aglutinan la revista, ustedes saben ahí, es un rescate teórico-metodológico, es un proyecto académico realmente, que trata de hacer un aporte en los conceptos, es decir, es entender la historia de Costa Rica y Centroamérica desde aquí, no traer los libros o consumir lo que nos dicen los europeos, los norteamericanos. Hay que discutir con ellos, pero no llegar a ser simplemente consumidores de teoría, como tampoco pretendemos con este, digamos, encuentro, que nosotros, ustedes consuman lo que está dando la universidad. No es construir desde nuestras realidades este proyecto colectivo, que es un proyecto de investigación, de lo cual Orieste Abarca, el máster Orieste Abarca y Susan Chen han discutido con nosotros, es decir, construir algo conjunto con otras sedes. El segundo es una valoración de una comprensión interpretativa de la realidad, teniendo la historia como un factor de interpretación. Bueno, modelos económicos, sociales, ambientales han fracasado constantemente porque no han reconocido el factor histórico, las trayectorias que hay de los procesos sociales. Esto es un elemento fundamental. Tercero, desarrollar los estudios comparativos. Cuarto, destacar cosas claves, como decía José. Bueno, ahí estábamos discutiendo hace poco, él dice que nosotros tenemos que hacer historia política en la revista, que tiene un déficit. Yo le digo que uno de los grandes atributos de esta revista es que ha hecho historia del poder, y lo ha hecho desde la historia cultural, desde la historia social, y también la historia política tradicional no se ha manifestado en la revista, pero creo que ha tenido un insumo totalmente diferente que otras revistas que se han dado en el mismo centroamericano. Nosotros analizamos cómo se gesta el poder, cómo se desarrolla, cómo se ejerce y cómo también se ha resistido. Y yo creo que eso es un atributo de la revista que damos más que eso. Y se ha visto en estos ámbitos: social, igualdad de género, ambiente, comunidad, diversidad regional, etc. También los análisis y procesos. En ese sentido, los ejes rectores están en todas las revistas. La revista se ha gestado como un modelo que se tiene ahí. Es una publicación que tanto la Escuela de Historia, la Universidad Nacional, como el CIAP y la Escuela de Historia, aunque no forma parte del convenio, ha tenido un proyecto bastante importante la revista. Eso es una publicación de calidad que tenga Costa Rica y Centroamérica como ejes, que haga una historia alternativa y que esta historia alternativa se refleje por lo menos en estas secciones importantes: la historia de Costa Rica, en la teoría de métodos, verlos en Centroamérica y América Latina, y hacer balances y perspectivas. Que bueno, hoy lo de los encadenamientos, espero que todos lo escriban para tenerlo, puede ser hasta un número especial, porque eso es un balance y una perspectiva de los problemas y que podemos realizar. La revista de historia, como ustedes pueden ver ahí, ha tenido algunos artículos que es sobre historia regional. Incluso con Susan estuvimos hablando de agarrar los artículos de diálogos de la revista y hacer una antología y convertirlo en un libro de texto para que no sea un solo, digamos, documento, la historia que se ha desarrollado por lo menos en los últimos 30 años sobre la región, y que posiblemente ustedes, digamos, sigan trabajando con los clichés de la historia oficial, cuando se independizó esto o aquello, y no hayan visto, digamos, los procesos sociales tan importantes que ha tenido la región del Pacífico para la historia costarricense, para la historia social del país. Los artículos, vean, estoy apresurándome ya con la última, que
que tendríamos que la historia actual, o la revista actual, que es la transparencia que están viendo acá, refleja precisamente esto, los artículos de Alejandra Mosa, Norman Durán, William Solórzano, y principalmente el que recomiendo, no porque está a la par mía, ni sea amigo, ni nada por el estilo, ¿verdad?, sino el de Carlos Hernández, pues realmente un artículo épico de la lucha de los movimientos sociales en Costa Rica y la lucha que hicieron los bananeros en el Pacífico Sur de nuestro país. Rápidamente quisiera nada más mencionar que los artículos, por lo menos uno encontraría tres ejes. Uno, lo que es el de Alejandra Mosa, de los nuevos procesos de segregación social con los grupos indígenas, los resultados sociales que tienen las políticas estatales. Todo lo que se hace en políticas tiene un resultado, la historia evidencia y permite sacar proyectos prospectivos. En el caso de ellos, un grupo totalmente ignorado. Si uno le dice, hay indios aquí en Punta Arenas, todo el mundo dice, ¿dónde están los indios? Una cosa así. Y tienen una historia fundamental en el Pacífico Sur y Central de este país y de esta región. Y de descubrir estos actores sociales, que es una de las grandes preocupaciones que tendría ahí. Tanto el artículo de Solórzano como el de Durán reflejan procesos de colonización, creación de mercados, transformación de procesos económicos, de espacios y principalmente de actores sociales ignorados como son los campesinos, los colonizadores y los grupos que hemos estado viendo. Digamos, la parte de la estructuración económica, las sociedades son construidas. Y si nosotros tenemos alguna diferencia en Centroamérica, no es porque la clase dominante o una potencia extranjera nos dio los recursos, sino que fue construir desde este espacio y por personas de carne y hueso que tuvieron esos procesos o lo guiaron. Y yo creo que una visión que tenemos que cambiar, que es cómo nosotros construimos esa historia. Hoy estuvimos hablando a veces de la desidia, que hay grupos sociales y todo, pero también hay gente que transforma, y esa gente que transforma a veces han quedado ignorados en la historia, y estos dos artículos lo rescatan. Y el último de Carlos, que es lo que señalaba de esta parte, nos presenta toda una desestructuración económica, cómo se vivió, cómo se transformó, y creo que, digamos, solo la lectura de este artículo, digamos, nos puede dar a nosotros toda una perspectiva de los movimientos sociales. Ya hemos hablado de los ferroviarios, ya hemos hablado de los muelles, ya hemos hablado de diferentes grupos sociales. Este artículo se uniría a esa aspiración que tiene la revista de realmente convertirnos, entender cuáles han sido nuestros orígenes sociales, políticos y culturales actuales y valorar esos esfuerzos y más bien proyectar a futuro estos trabajos. Las fuentes de todos los artículos son sumamente rigurosos, desde las fuentes judiciales, orales, de fomento, documentales, periodísticas, leyes y decretos, que con la rigurosidad que se nos presenta en esta revista, nos invitan a que lo leamos. Yo he tenido, digamos, un fracaso con esta, cada vez que la tratamos de llevar a las regiones, esa encuesta 750 colonias, ya lo hemos hecho con el Colegio de Licenciados para que los profesores de estudios sociales tengan la posibilidad de tener una revista barata, cómoda, en regiones donde no existen los recursos del internet, etcétera, que se difunden en esas áreas. Bueno, resulta que parece que los 750 colonias es demasiado caro para, digamos, instituciones que están dedicadas a difundir este tipo de conocimiento. A veces creo que vale más una cerveza que lo que puede valer una revista de este tipo, que prácticamente son libros, y que a veces los docentes no están en contacto con ello y no tienen esta posibilidad de desarrollo. Aquí dejamos estos ejemplares que posiblemente algunos profesores les guste, tal vez en el índice los vamos a mandar para que ustedes tengan una visión un poco más general de la revista, la puedan aceptar, los que son educadores, investigadores, que la puedan tener en sus aulas, en sus casas, como un libro de referencia o como material de referencia. Y en este sentido, volver a agradecerle a los compañeros de aquí de la sede del Pacífico, principalmente a Carlos, que aunque es de la Universidad Nacional, con una serie de ocupaciones como director de la maestría de Historia Aplicada, tuvo la gentileza de venirse aquí desde temprano. Agradecerle ese esfuerzo a José Cali, que ha estado en Costa Rica, la lectura tan minuciosa que se hizo, y bueno, terminar con esta presentación diciéndoles que bueno, están invitados a la lectura de la revista, principalmente con lo que hemos discutido de teoría y métodos
Creo que los artículos que están representados en la sección de Costa Rica son buenos ejemplos de cómo podemos hacer una historia desde las regiones y construir una historia de calidad y alternativa y con incidencia social. Bueno, muchas gracias y están invitados para el café aquí a la par y a la actividad musical. Gracias.